¿ok? Segunda de Pedro se estima que fue escrito poco tiempo después de que escribió Primera de Pedro, entonces no estamos muy lejos de lo que hemos estudiado en el contexto de la primera carta. Recién vamos a comenzar, entonces vamos a platicar un poquito acerca de qué está pasando para que estemos nosotros recibiendo este estudio, ¿ok? Entonces, en Primera de Pedro, como recapitulación, Primera de Pedro estuvimos estudiando acerca del ánimo que está Pedro dando a la iglesia en aquel tiempo por la persecución que están sufriendo, persecución terrible, ya habíamos hablado de eso. Entonces, básicamente lo que Pedro les está exhortando es a que permanezcan en el ánimo del Señor, a que es más apetecible lo que está por venir que cualquier cosa que puedan padecer en este mundo. Estuvimos hablando también acerca de los padecimientos como cristianos en este mundo, que ciertamente en nuestra época, ya lo habíamos hablado, no se ve como en aquellos años, y a lo mucho como cristiano lo que puedes padecer pues es, no sé, rechazo en tu escuela de alguna persona, que se aburren de ti, que no te admitan en algunos lugares, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no vemos que se esté dando una persecución tan grave como la que se estaba dando en aquellos años. Entonces, la palabra para nosotros, si bien sí es fuerte y es dura y nos exhorta a mucho, también nos da ánimo. ¿Por qué? Porque en la libertad que nosotros tenemos, pues es una libertad que debemos de aprovechar para que, si no estamos siendo perseguidos, bueno, entonces prediquemos el evangelio. Los hermanos, que es a la carta a quienes van dirigidos, los hermanos de la dispersión, había una persecución, entonces los cristianos salieron huyendo hacia las naciones que estaban lo más cercanas posibles o se fueron dispersando por otras naciones, así que es una carta que va dirigida para las iglesias en general, para la iglesia en general. Entonces, no sé si tú estás padeciendo algún tipo de persecución, muy pequeña, muy grande, muy mediana, no sé, pero la exhortación es la misma para todos los hijos de Dios, es a permanecer en Cristo Jesús. Para permanecer en Cristo Jesús, nosotros debemos aferrarnos cada vez más a la palabra. Porque si no nos aferramos a la palabra, entonces no estamos arraigados y sobreedificados en la palabra. ¿Qué va a pasar entonces cuando la situación difícil venga a nuestras vidas o cuando los pensamientos adversos vengan a nosotros? Nos van a tumbar bien rápido. ¿Por qué? Porque nuestra mente no va a estar aferrada a las promesas de Dios, a la persona de Dios, a la persona de Jesucristo. Entonces esos pensamientos nos van a tirar bien rápido. Nos va a hacer dudar, ¿seremos salvos? ¿No seremos salvos? ¿Seré un hijo de Dios? ¿No seré un hijo de Dios? Es que hice esto, es que hice aquello. Sin embargo, el depender más de las Escrituras nos da una confianza sobrenatural, se llama fe. Y la fe es un don que proviene del Espíritu Santo. Así que, bien no estamos sufriendo como los cristianos de aquel tiempo, o al menos no todavía, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la exhortación es la misma para nosotros. Permanecer en Cristo Jesús y que Él sea suficiente para nosotros. No encajar en el mundo, no tratar de llevar las cosas bien, como dicen, ¿no? La fiesta en paz con el mundo, sino en Cristo Jesús. Bueno, para esto ya vamos a comenzar, segunda de Pedro. Vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nos vamos a detener un poco para analizar a profundidad cada uno de los versículos que estamos leyendo, ¿ok? Es muy rica esta carta, igual que la otra, igual que la que sigue, que la que sí que vamos a estudiar, pero vamos a detenernos en estos versículos, ¿ok? Dice, a los que habéis alcanzado, a ustedes, va dirigido a ustedes que han alcanzado, ¿qué cosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, punto número 1, si algo habremos alcanzado
En realidad esa palabra alcanzado, que es lo que está aquí escrito, es un disfraz de haber recibido. Porque si nosotros podemos alcanzar algo, si tú y yo podemos alcanzar algo por nuestros esfuerzos, por nuestra disciplina, por nuestros dones, por nuestros talentos, a lo máximo es la muerte por nuestra iniquidad. Es lo máximo que tú y yo podemos llegar a alcanzar. Y estoy hablando de lo final, ¿no? Porque hay personas que le echan muchas ganas en esta vida y trabajan un chorro y son bien inteligentes y se les da y tienen empresas multimillonarias y están por todo el mundo y ya está, ¿no? Pero y luego esas personas van a morir. Y cuando mueran esas personas, si Jesucristo no fue para ellos el Dios de su salvación, no fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús, entonces lo máximo que habrán alcanzado esas personas habrá sido al final la muerte. Y ya está, la muerte. Pero ahora el apóstol nos dice que una justicia ajena a la nuestra, una justicia que es diferente a la nuestra, que no proviene de nosotros mismos, nos ha otorgado algo que a nuestro parecer puede ser considerado injusto. A nuestro parecer, a nuestro propio sentido de justicia, una justicia ajena nos ha alcanzado. Y en nuestra propia percepción de nuestra propia justicia puede ser injusto. ¿Por qué? Cuando un violador, estamos hablando aquí en lo terrenal, cuando un violador o cuando un asesino viola o asesina, ¿qué es lo que la humanidad quiere para esas personas? Que reciban su castigo, que vayan a prisión, si fuera posible la pena de muerte. O si yo te digo, ayer violé 3 personas y maté 4, ¿vas a estar muy contento o contenta conmigo? No, pues le vas a hablar a la policía y a ver qué onda, me los vas a echar encima porque rápido quieres justicia, ¿verdad? Es la justicia humana, un castigo para el que está haciendo daño. Cuando un ladrón roba, la humanidad desea que devuelva lo que robó, ¿verdad? Y que después reciba su castigo y vaya a prisión. No la pena de muerte, porque nada más robó algo. Cuando un mentiroso miente, bueno, no deseamos pues que vaya a prisión, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa? Pierde credibilidad. A la persona que mintió ya no vuelve a creer en su palabra. ¿Qué pasa cuando un chismoso provoca chismes? O los distribuye o los facilita. Las personas no van a ir a contarles cosas íntimas o personales, ¿verdad? Y se rompen las relaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quebranta leyes aquí en la tierra, hace daño a otras personas? Pues hay consecuencia. El ser humano quiere justicia. Si tú me haces daño, yo quiero que tú pagues por el daño que me has hecho. Y quiero que vivas las consecuencias. Esa es la justicia humana. Porque siempre se espera el castigo o la disciplina para aquellos que rompen las leyes o agreden y perjudican a otras personas. Siempre se espera eso, ¿verdad? ¿O alguna vez ustedes han abogado porque en la prisión suelten a todos los malandros? ¿Verdad que no? Al contrario, ¿qué dice uno? Que se refundan en la prisión y que ahí se queden. Esa es la justicia humana. Que la gente que hace daño reciba su castigo. Que pague las consecuencias. Que pague el daño que ha hecho a otro o a otros. Pero vamos a poner atención ahora. Nosotros violamos la ley de Dios, asesinamos en nuestros corazones a su creación y a nuestros hermanos, a los que son semejantes a Dios, robamos de Dios todo lo que nos ha proporcionado para vivir y nos lo atribuimos a nosotros mismos. Una clase de robo, porque robar y un montón de cosas. Le mentimos en la cara a Dios cuando decimos que no somos pecadores o que somos buenas personas. Y hacemos chismes de nuestros hermanos cuando los demás no se dan cuenta. Y si Dios fuera solamente justo, si no fuera misericordioso, si no hubiera descendido a hacerse como hombre, a morir por nosotros, si Él solamente fuera justo, ya nos habría aplastado con su pie y nos habría partido por la mitad mientras Él satisface su justo juicio. Y sería justo. Porque en verdad hemos hecho mucho más de lo que nosotros consideramos que los malvados que están en esas prisiones han hecho. Porque justamente esos somos malvados.
somos malvados. Aunque algunos tengan carita de inocente y de que no rompen ni un plato, somos perversos a los ojos de Dios, somos malvados. Y recalco, si Dios fuera solamente justo, no estaríamos aquí con esta libertad hablando de esto. No, estaríamos en manos del Dios vivo. Y horrenda cosa es esa. Pero ahora vemos otra cosa. No es la justicia de un Dios sin piedad y sin misericordia, el cual desea ver morir a los perversos. Dios no es así. Esa justicia no es la que ha tocado nuestras vidas, de un Dios que quiere estremecer a los malvados y los quiere romper en mil pedazos y ya está, no ofrece un camino de salvación. No es la justicia de ese Dios el que ha alcanzado nuestras vidas. La justicia de nuestro Dios y Salvador se manifestó en Jesucristo. En Él conocimos el corazón del Padre, que lo da todo por quienes Él quiere para que su nombre sea exaltado. La justicia de nuestro Dios es diferente a la que nosotros tenemos para con nuestros semejantes. Si una persona se mete hoy en tu casa y te roba todo y asesina a tu familia de la peor manera posible, tú le ofreces perdón a esa persona. Le das un abrazo y le dices, ven, te voy a enseñar un mejor camino. Así, de buenas a primeras. No. Y no te hagas el que sí, porque somos humanos y somos carne. Somos carne, estamos sujetos todavía a esta gran debilidad. Tú entras a tu casa y ves a un fulano que está agrediendo a, no sé, a tu mamá, a tu hija, a tus hermanos. Tú respondes, ¿no? Los quitas de encima, lo golpeas, lo sacas de tu casa para que no haga más daño, lo atas, lo agarras, esperas a que llegue la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no vas y lo abrazas y le dices, ven, todo está bien, te perdono, vamos, te enseño un mejor camino, y le sobas la cabeza. ¿Verdad que no? Sin embargo, la justicia de Dios es diferente, porque Dios no solamente es justo, es misericordioso, y Él satisfizo toda su justicia en Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús, la justicia de Dios se reveló al mundo. Y lo vamos a ver en otros 2 capítulos de esta carta, que no es la voluntad de Dios asesinar a todos los perversos, sino pacientemente esperar para el arrepentimiento de sus escogidos, de sus llamados. Entonces la justicia de nuestro Dios y Salvador se manifestó en Jesucristo. En Él conocimos, repito, el corazón del Padre, en Jesucristo aquí en la tierra, que lo da todo por quienes Él quiere, por quien Él ha llamado. Ese es el Padre, lo da todo, todo, absolutamente todo. Así que viva Jesucristo, salve al Rey de Reyes, porque Él es Señor de señores, porque Él se humilló y padeció por nosotros para que así pudiéramos alcanzar la fe que salva a los perversos enemigos de Dios. Y Él los hace amigos cercanos. Antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos cercanos. Y ¿sabes qué? Somos mucho más que eso. Somos uno en Él. Somos uno con Él, en Cristo Jesús. Éramos enemigos de Dios. Los peores enemigos de Dios. Y Él nos acercó. Nos hizo amigos cercanos, íntimos, para ser uno con Él. ¿A quiénes? A los que han alcanzado una fe tan preciosa como la de los apóstoles. No hay nada más gracioso y pacífico que experimentar de manera profunda a Dios nuestro Señor Jesucristo. Eso es que seamos llenos de gracia y paz en el conocimiento de Dios. De nada sirve sentir que recibimos la gracia si no conocemos al que la otorga. De nada sirve sentir que yo vivo en la gracia de Dios si no tengo idea de quién es ese Dios que me da esa gracia. ¿Cómo puede alguien decir, ay, es que yo vivo en esta gracia, yo vivo por la gracia de Dios, y no tener la menor idea de quién es Dios? Dictamínenlo ustedes.
¿Qué pasa con esas personas que viven mucho en la gracia de Dios, pero no tienen idea de quién es Dios cuando llega una tribulación a sus vidas? Se alejan. Se van a vivir en pecado o apostatan. Y tampoco es posible experimentar paz cuando todavía se está en guerra contra el Todopoderoso. No es posible experimentar la paz de Jesucristo cuando estamos en guerra contra Él. Y no nos referimos a las armas o que queremos ponerle una granada al Señor o algo por el estilo, no. Estar en guerra contra el Todopoderoso significa estar rebelándonos contra su voluntad expresada a través de la palabra, de manera constante. Una persona que está en rebeldía contra Dios no puede experimentar la paz de Jesucristo. Porque está en guerra contra Dios. ¿Qué paz puede sentir? ¿Quién más, aparte de Dios, le puede hacer sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Solamente en conocer a Dios, dice el versículo. Y escuchen, conocer del griego epignosis, conocimiento, significa un conocimiento preciso, exacto, profundo de Dios. No significa agarrar la Biblia y leerla una vez y ya está. En el conocimiento, lo vamos a leer, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa palabra, epignosis, conocimiento, significa un conocimiento exacto y profundo de quién es Dios. ¿Se acuerdan los discípulos cuando estaban con Jesús en Juan 14, versículos 9, 7, 8, 9, 10 y 11 creo? Jesús les está platicando qué es lo que va a acontecer con Él. Les está diciendo que los va a dejar y que va a ir a un lugar que ellos no conocen. Y luego les dice que va a ir a un lugar y que ellos ya conocen el camino. Y los discípulos, me imagino cómo se han de haber sentido, ¿no? En ese momento, como conturbados y con muchas preguntas en sus mentes. Entonces Jesús les dice, y ustedes ya saben el camino, ya saben cómo llegar. Y los discípulos están así confundidos y le preguntan los discípulos a Jesús. Bueno, Jesús, entonces muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y luego Jesús les contesta, con mucha gracia y con mucha misericordia. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Epignosis. No podemos experimentar esa paz y vivir en esa gracia verdaderamente si no tenemos un conocimiento exacto, profundo de Dios en las Escrituras, no según nuestras emociones o según nuestras necesidades, sino en las Escrituras. Bueno, vamos a recordar un poquito el contexto de lo que está pasando aquí, ¿ok? No hay que olvidar que los cristianos aquí se la siguen pasando muy mal. No están de fiesta, no están en círculos sociales altos, de mucha estima, no. De manera externa, por fuera, están siendo perseguidos por Roma y por todos los que odian a Dios. De manera externa, la iglesia salían a las calles y ya los estaban buscando como cristianos. Y de manera interna, se habían levantado muchos falsos cristianos con falsas doctrinas que se habían hecho un Dios a su propia imagen y semejanza. Entonces imagínense, a lo mejor este ejemplo solamente lo van a entender los que estamos casados. Y los que no están casados hagan un esfuerzo por entenderlo. Dentro del matrimonio, imagínense, la vida por fuera siempre te quiere patear. Está difícil por todos lados. A veces no, a veces menos, pero está difícil por todos lados. Y tú puedes enfrentar esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes problemas en lo externo y en tu matrimonio estás bien? De alguna manera puedes fortalecerte para enfrentar esos problemas. Pero ¿qué pasa si tú tienes problemas en lo externo y dentro de tu casa estás agarrado con tu esposo o con tu esposa? Pues ni para dónde hacerte, ¿no? Ni para dónde esconderte. Algo similar estaba pasando en la iglesia en este momento. Por fuera estaban siendo perseguidos y por dentro se estaban levantando falsos hermanos predicando un falso evangelio, confundiendo a las personas, ocasionando división dentro de la misma palabra, de la misma iglesia, perdón.
¿Para dónde se hacían? ¿Para afuera? ¿Para adentro? ¿Para dónde? Está un poquito complicado. Solamente en el correcto y preciso conocimiento de nuestro Señor, Dios y Salvador, experimentaremos esa gracia y paz para aferrarnos a las promesas de las que más adelante se hablan en otros versículos, para vivir por la fe en Jesucristo. Yo tengo un vago conocimiento de quién es Dios, por ahí he escuchado. No puedes vivir así la gracia y la paz en Dios, si no es en el conocimiento preciso de Dios en las Escrituras. Por eso la palabra te exhorta que constantemente las escudriñes, conozcas a Jesucristo en la palabra, crece en la palabra, depende más de Él en la palabra. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pausa. Nos vamos a quedar en este versículo tantito. Hermanos, debemos comprender que nuestra vida pasada solamente nos dirigía por un solo camino. Nuestra vida pasada solamente nos dirigía por una sola dirección. El lago de muerte, el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ya está, no había ramificaciones en ese camino, solamente era una sola dirección. El lago de fuego y azufre. Una sola dirección, esa por la que nosotros nos conducíamos antes. Esa es la paga por el pecado de todos los rebeldes que rechazaron constantemente a Dios. Y escuchen, que siempre lo harán. Ni siquiera estando en el lago de fuego y azufre, esas personas se arrepentirán. Siempre van a tener un corazón rebelde a la voluntad de Dios. Nuestra vieja naturaleza nos hacía caminar sin vacilar por las sendas de muerte y perdición que en este momento recorren todos los que niegan a Jesucristo. Ese era tu camino y el mío, antes de Jesucristo. ¿Se acuerdan el ejemplo del ácido sulfúrico? Qué peligroso es el pecado. Es lo que la palabra describe, que recorren todos los que se rebelan contra Dios. Se dirigen hacia su perdición. Se dirigen a enfrentarse con el juez justo. Les quiero leer el Salmo 94. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: ¿no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente.
Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Ningún incrédulo y pecador heredará jamás algo bueno de parte de Dios. Y en este salmo podemos ver a Dios como el Dios de la venganza contra todos los impíos que hacen iniquidad, que se rebelan contra Dios, que de manera constante rechazan la voluntad de Dios. Ningún incrédulo jamás heredará algo bueno de parte de Dios. Nada, ni una gota de misericordia. Hoy parece que los perversos han heredado la tierra y tienen éxito en todo lo que se proponen, ¿sí o no? Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, al frente y atrás, y parece que los perversos viven en la gloria. Están llenos de ganancia material y sus vientres revientan de gordura y de excesos por alimentar los placeres de la carne. De hecho, ellos gobiernan las naciones. No hay un cristiano que sea presidente de ninguna nación. No hay nadie al mando que sea cristiano, dirigiendo al pueblo a la presencia de Dios, a la palabra. Porque sus subordinados aman el pecado igual que ellos. Y son muchos más que aquellos que odiamos el mundo y la maldad que tenemos. Y que tememos a Dios. Son muchos más los malvados. No son más los buenos. Son muchos más los malvados. Son muchos más los perversos. Son muchos más los que niegan a Dios, los que niegan a Jesucristo, por decisión o por sus acciones. Y todos ellos son subordinados, ¿de quiénes? De sus gobernantes malvados y perversos. El presidente de esta ciudad, de este estado y de este país es perverso. Aborrece a Dios y ama la maldad. Se regocija en sus perversidades. Vive nadando en su pecado y no hay misericordia en su corazón. Está cegado a la verdad de la palabra porque prefiere el pecado que hacer la voluntad de Dios. Y sus ciudadanos no son muy diferentes. Pero esto no es una derrota para los hijos de Dios, sino una señal de que nuestra ganancia no es de este mundo. Nuestra ganancia, nuestra recompensa, no es de este mundo que se acaba, que se pudre poco a poco, que se cae en pedazos, sino eterna, de una procedencia infinitamente sublime. Y es que a mí me pasaba. Yo quería tener éxito en esta tierra, pero yo no quería desagradar a Dios. Entonces yo volteaba a ver a las personas que tenían éxito y podía ver que Dios no era lo número 1 en sus vidas, ni lo número 2, ni lo 3, ni lo 4, ni lo 5. Pero ellos disfrutan esta vida llena de placeres y desenfrenos. Y en aquel tiempo, por mi inmadurez, obviamente, yo lo quería también, pero sin hacerlo malo, ¿no? Agradando a Dios. Y yo me enojaba mucho con Dios en mi corazón y le decía, ¿por qué ellos tienen éxito en todas esas cosas y yo no puedo? Hasta que la palabra de Dios es revelada en mi vida, hasta que la palabra de Dios es revelada en el corazón de las personas, entendemos que nuestra ganancia no es terrenal. Nuestro llamamiento no es para vivir como reyes en esta tierra. Dice el versículo, todo lo que pertenece a la vida se nos ha otorgado. Seguimos en el versículo 3. Todas las promesas que Dios nos ha dado acerca de la vida eterna han pasado a ser de nosotros. Y todo aquello que es digno de Dios aquí en la tierra ha sido pasado a nosotros a través de un nuevo nacimiento. Todo lo que pertenece a la vida ahora es tuyo si has creído. Ahora te pertenece si vives en la fe. Nuestro carácter antes
lo único que reflejaba era muerte. Pero ahora en Jesús solo puede reflejar la vida eterna que el Dios poderoso nos ha otorgado por amor. Tu carácter antes de Cristo reflejaba la muerte a la que te destinabas. Ahora ese carácter ha sido transformado, renovado, un nuevo nacimiento. El carácter nuevo refleja otra cosa, opuesta totalmente, vida en Dios. Les voy a leer Isaías 35. Dice: se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Todo lo que pertenece a la vida nos ha sido dado. Todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido otorgado. Todo lo que pertenece a la piedad. Ahora vivimos para el Dios que nos ha redimido, que nos ha hecho libres de esta carga de muerte que soportábamos día tras día, solamente a la espera de la última condenación. La carga más pesada del mundo. Ahora nuestra vida gira en torno al agrado del Señor. Nuestra vida gira en torno a agradar a Dios. Él nos llama a ser santos y perfectos, como lo es Él. El llamado de Dios para el ser humano antes de Jesucristo es a ser santos y a ser perfectos. El llamado de Dios al ser humano después de Jesucristo sigue siendo a ser santos y a ser perfectos. A ser como Él es. Sí, sé que mientras estemos en este cuerpo no lo vamos a poder alcanzar cabalmente. No vamos a poder con nuestros ojos ver el día en el que estando en estos cuerpos nosotros lleguemos a decir: wow, ya soy como Dios, ya no hay pecado en mí, ya soy perfecto, no se cruza jamás un pensamiento de maldad en mi mente, no cometo jamás alguna acción que ofenda a alguna otra persona o a Dios. Mientras estemos en estos cuerpos no lo vamos a ver. Pero hay una cosa: aunque no lo podamos lograr en este cuerpo, el deseo de querer ser santos y perfectos como lo es Dios va a permanecer siempre. Pero ¿qué pasa si como cristiano no me interesa ser santo, no me interesa ser perfecto como lo es Dios? Habrá que mirarle una profunda mirada a nosotros mismos. ¿En dónde estamos parados? Si no me interesa ser santo como lo es Dios, si no me interesa dejar de desagradarle, tengo que escudriñarme. Si es que no estoy reprobado delante de Él. Piedad. ¿Por qué piedad?
porque el Señor ha sido piadoso con nosotros y ha sido justo. Como abejas descarriadas, nos ha traído de regreso. Y piedad, porque ahora podemos vivir de esa manera. Piadosamente, para anhelar hacer misericordia, justo como Dios ha hecho misericordia con nosotros. Esa es la vida piadosa que tú debes de llevar, haciendo misericordia a los demás, justo como Dios lo ha hecho contigo, dando de gracia lo que de gracia has recibido de parte de Dios. No vivimos en la gracia de nuestro Señor para pasar por encima de las personas o para creer que somos más que las demás personas o que importamos más que las demás personas, sino para poder verlos y compadecernos, porque donde están ellos ahorita es donde nosotros estuvimos. Y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y vivir piadosamente, justo como el Señor fue piadoso con nosotros. Y todo esto solo, seguimos en el versículo 3, es por medio de ese conocimiento, epignosis de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Volvemos a lo mismo que hace unos minutos. No puedes vivir piadosamente y recibir todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad sin un correcto conocimiento de nuestro Señor Salvador. ¿Cómo una persona puede ser piadosa sin entender que Dios el Santo fue piadoso con esa persona? Versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Wow, este versículo tiene tanto, hermanos, que si nos enfocamos exclusivamente en él, podemos tener 3 o 4 domingos de prédica exclusivamente del 4. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad han sido el conducto por el cual Dios nos ha dado tan preciosas y grandísimas promesas. Preciosas, del griego timios, significa de gran precio. Esas promesas son de gran precio. ¿Por qué creen ustedes que sean de gran precio? A Dios no se le ocurrió y dijo: ahí les van todas esas promesas a esos miserables que voy a salvar. Costó cada gota de la sangre del Creador del universo que esas promesas sean dadas a nosotros. Timios, de gran precio, y grandísimas, megistos, exageradamente grande. ¿Qué se les viene a la cabeza con las dos palabras exageradamente grande? A mí, el universo. Lo que hay más allá del universo, donde está Dios, Dios mismo se me hace exageradamente grande. Así son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Preciosas y grandísimas. Dios es vida y es piadoso. Y por esto mismo ha extendido su mano en favor de los que le buscan de todo corazón, de los que en verdad le buscan, para darnos esas promesas. Así que por eso la piedad y la vida son el conducto por el cual Dios nos ha dado esas promesas a nosotros, preciosas y grandísimas, porque Dios es vida y es piadoso, con un propósito, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a desglosar esta frase. Para que lleguemos. Llegar, del griego ginomai, convertir, comenzar a ser, aparecer, ser hechos, ser terminados, acabar el trabajo y mostrarlo en público. Para que nosotros lleguemos. ¿Qué significa? El trabajo va a ser terminado en nosotros, la obra va a ser acabada en nosotros y va a ser mostrada en público. A ser participantes, koinonos,
se deriva de koinonía, compañerismo, socios, camarada, ser parte de. Para que lleguemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza. Naturaleza. Physis. Significa de nacimiento, de origen, la suma de todas las propiedades innatas de un ser. No es algo añadido, sino es innato, ya viene incluido desde el origen. Divina, Theos, significa deidad, es la palabra referida al único Dios verdadero trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo no sé ustedes, pero a mí me provoca mucho gozo esto. Porque la única naturaleza de la que yo he sido participante durante mi vida ha sido una naturaleza de muerte, de destrucción, de división, de fracaso. Y Dios viene y me habla en su palabra y me dice que Él ha sido piadoso y que Él mismo es vida y se ha presentado en esa vida a mí para darme esas promesas grandísimas y preciosas, para llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué increíble promesa para nosotros! Ojo, no significa que seremos Dios. No significa que seremos al mismo nivel de Él, estando en su mismo grado, estando en su mismo poder. No significa eso, sino que seremos como Dios lo es, participando de esa naturaleza incorruptible y santa para toda la eternidad, sujetos a Él en toda su misión y gozo. No significa para elevar nuestro ego, ¿no? Que un día vamos a ser Dios y vamos a tener gran poder y las cosas se van a sujetar a nosotros y no, significa que vamos a ser como Él es, incorruptibles, santos para siempre, sujetos a la voluntad de Él, a través del Espíritu Santo que va a estar siempre dentro de nosotros. Les voy a leer 1 Corintios 15, 47 y 48 para traerles refresco a la memoria. ¿Se acuerdan? En este capítulo, en 1 Corintios, hablábamos acerca de la resurrección de Jesucristo. El versículo 47 y 48 dicen: el primer hombre es de la tierra, o sea, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que de ninguna manera, cuando nosotros estemos en la eternidad, va a haber alguna diferencia. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Ok, en la segunda mitad de este versículo y en el versículo 5 podemos ver que aunque ya hemos sido glorificados, Romanos 8:30, ya hemos sido glorificados y por fe podemos llamarnos santos y sin ninguna condena. Hay que poner de nuestra parte. Hay que poner de nuestra parte. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por la fe podemos hacernos llamar santos sin condena, porque la palabra lo dice, ya está. Pero nuestra voluntad ha cambiado, nuestros deseos han cambiado. Hay que recordar que el arrepentimiento consta de 3 partes. La primera es intelectual, la segunda es emocional y la tercera es de voluntad. Las primeras 2, nosotros nos damos cuenta, es interno. Y en la tercera, los que nos ven se dan cuenta.
En la primera, cambian nuestros deseos, cambia el intelecto, nuestra mente es transformada según la voluntad de Cristo. En la segunda, las emociones, ya no deseamos hacer lo que a Dios le desagrada. Queremos vivir para que Dios vea con agrado todas nuestras acciones y sean de acuerdo a su palabra, cada una de ellas. Y en la tercera, la de voluntad, es que se lleva a cabo. Pero ¿qué pasa si me la paso pensando en querer hacer lo bueno? Siempre pensando en querer hacer lo bueno, teniendo buenas ideas acerca de cómo, no sé, ayudar a otros o servir. Pero nunca sirvo, pero nunca ayudo a otros, pero nunca predico el evangelio. Pues entonces no hay arrepentimiento, ¿no? Te estás quedando con las ganas. No recibimos de Dios el comportarnos como santos hijos de Dios tirados en el sofá. No te vas a ir a la cama y al día siguiente vas a despertar levitando y bendiciendo a todos. Oh, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga, aquí está la otra mejilla. No. Sino poniendo en práctica y bajo sujeción al Espíritu que mora ahora en nosotros, con toda diligencia, esas obras para las que fuimos llamados. ¿Cómo es que vas a pulir ese carácter que has recibido al nacer de nuevo? Mudándote a una cueva en medio de la sierra donde no hay más personas para no tener que vivir malas experiencias u ofensas de otras personas. No. Cuando otro te ofende, decide perdonar, decide pedir perdón, decide sujetar tu lengua cuando sabes que va a salir algo corrompido. Decide callar cuando no va a salir algo que no sea para edificación. Decide controlar los impulsos, los ojos, los oídos, para que el Señor que te ve desde lo alto y desde tu interior no se contriste con las decisiones que estás tomando. Es un trabajo constante que como hijos de Dios debemos de perseguir. Escucha, perseguir constantemente. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, vamos a poner atención en esto, ¿ok? Como cristianos, ya dejamos claros, el Espíritu Santo no te va a hacer ir de aquí para allá caminando como un santo y ya perdonando a todo el mundo y siendo una persona piadosa. Te va a capacitar por su divino poder para que tú enfrentes cada situación y te vayas puliendo a la medida de Cristo. Te ofenden, perdonas. Ofendes, pides perdón. El Espíritu Santo dentro de ti te va a estar dando poder divino de lo alto para que te comiences a comportar como un verdadero, como una verdadera hijo e hija de Dios. Entonces, habiendo huido, huir, apófyugo, significa escapar de, quitarse el yugo de encima. Habiendo huido, escapar, quitarse el yugo de encima, de la corrupción, Torah, que significa lo que perece, una decadencia moral. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, cosmos, el universo, lo que está en la tierra y fuera de la tierra, todo el universo, las huestes celestiales, o para el contexto que lo estamos leyendo, los asuntos mundiales, el conjunto de cosas terrenales, riquezas, ventajas y placeres, a causa de la concupiscencia. Epithumia, que significa deseo, anhelo, el deseo por lo prohibido, la lujuria. Entonces,
¿Cómo podemos sintetizar esto? Hay una decadencia moral en el mundo entero y en todos sus habitantes, de la cual debemos escapar y no permitir que nos someta o nos esclavice. Así que no puede una persona presentarse y decir, es que yo sí soy cristiano, pero híjole, está bien canijo en el mundo. Está difícil. No puedo escapar de eso, siempre me llama y me atrae. Y voy para acá y pasa esto, voy para allá y pasa aquello. Sino, huyes de la decadencia moral que hay en todo este planeta. Escucha bien, huyes tú por tus decisiones. No porque el Espíritu Santo te posee y te saca de esa situación, ¿no? Tú decides salir. Pero si tú dices, soy cristiano, y siempre que se me presenta una situación así medio pecaminosa, no puedo dejar de aventurarme en esa situación. Híjole, es que está difícil. Toda tu vida se trata de decisiones. Y aunque no serás salvado por decidir creer, porque eso definitivamente es un don de Dios, la salvación que hay en ti por Jesucristo se manifestará de manera externa por las decisiones que tú tomes a lo largo de tu vida. Como hijo de Dios y como hija de Dios, tu vida se basa en decisiones. No vas a alcanzar la salvación decidiendo ser salvado, no. Pero si has sido salvado por la gracia de Jesucristo, entonces tu vida va a reflejar esa salvación por las decisiones que tú tomes. Y vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra, porque es tu voluntad darte a conocer al mundo, que te conozcamos a través de ella y que vivamos, Señor, plenamente confiados en ti. Jesucristo, que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, que tú has dado la vida por nosotros, el ungido, el Santo de Dios, el que no tiene principio y no tiene final, el que fue, el que es y el que ha de venir y juzgará a vivos y muertos, al cual se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y un día todas las rodillas se doblarán delante de ti, mi Señor. Queremos, Señor, humillarnos delante de tu presencia, como lo viles que somos, y cuánto te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Y confiamos que eres piadoso, misericordioso cuando tú volteas a vernos, Señor. No es la ira la que derramas en nosotros, sino tu misericordia y tu gracia a través de aquella cruz. Bendito eres por siempre, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a que nuestras vidas te bendigan y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado a través de cada decisión que nosotros tomemos. Espíritu Santo, guíanos en toda verdad y en toda justicia, en rectitud a través de la palabra. Revélanos más a Cristo Jesús. Y te doy gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy, estar, Señor, en comunión con los hermanos, recordando que tan bueno eres tú, que nos has llamado para vida eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.